En su momento de lanzamiento, muchos videojuegos inicialmente no tuvieron gran popularidad, debido a que estaban a la sombra de varios títulos populares de aquel momento, donde incluso estos quedarían rápidamente en el olvido, redescubriéndose actualmente para valorarlos más a fondo. Redline se parece mucho a lo que se cree que Cartman intentó hacer con Rage, ambientado en 2066. El mundo ha sido devastado por la luna, que se acercó demasiado en una de sus órbitas. Los supervivientes se dividen entre los forasteros, bandas que luchan por sobrevivir, y los privilegiados, una minoría adinerada que vive bajo enormes cúpulas protectoras con todas las comodidades. Al igual que Rage, combinaba combates con vehículos y acción en primera persona, solo que este juego sí era divertido. El multijugador era una pasada, la historia era genial, y fue el único juego que Beyond Games, su desarrolladora, creó. De hecho, sería una película increíble, si no fuera porque alguien ya usó el título y lo destrozó. Fue emocionante, fue diferente y fue bastante original, simplemente adolecía del pequeño problema de que nadie lo jugaba. Alguna vez quisiste jugar The Legend of Zelda, pero con la mecánica y la estética de Sega. Entonces definitivamente tienes que probar Beyond Oasis. No es un clon exacto, la perspectiva peculiar y el combate más fluido lo dejan claro, pero conserva muchas de las mecánicas principales de Zelda, objetos que desbloquean más zonas del mapa, la perspectiva cenital y la fluidez entre el mundo abierto y las mazmorras. Es un juego realmente divertido que ha sido injustamente olvidado por la historia de los videojuegos. Lanzado a principios de 2020, Journey to the Savage Planet es un juego de aventuras espaciales desarrollado por Typhoon Studios. Si el jugador potencial tiene cierta tolerancia al humor absurdo, Journey to the Savage Planet es un gran juego que sin duda merece la pena probar. El juego cuenta con un mapa enorme, vibrante y muy detallado, donde los jugadores pueden explorar una gran variedad de ecosistemas, catalogar una enorme cantidad de flora y fauna intergaláctica, recolectar recursos y crear objetos y mejoras. Este es un título divertido y desenfadado que, si bien a veces resulta un poco grotesco, es desternillante. Codename Eagle se adelantó bastante a su tiempo, sobre todo en el multijugador. Su desarrolladora fue la poco conocida Reflection Games, un estudio que posteriormente fue absorbido por DICE para trabajar en Battlefield 1942. Si bien el modo para un jugador era algo lineal, la experiencia multijugador era completamente nueva. Se parecía mucho a los juegos de estilo Battlefield actuales, solo que se lanzó 3 años antes que el Battlefield original. En aquel entonces la única opción viable era jugar en LAN. El juego te permitía controlar una cantidad impresionante de vehículos, tanques, vehículos blindados de transporte de personal, barcos, motocicletas, todo tipo de aviones de la Primera Guerra Mundial. Los mapas se extendían kilómetros y parecía que cada vez que jugábamos descubríamos alguna zona oculta que no habíamos encontrado antes. Si bien quedaría en el olvido, es un título que se atrevió a incursionarse, antes de muchos otros que sí trascendieron al éxito. Los fans de los RPG de acción de From Software, como Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, podrían sentirse como en casa. Shadow Tower es increíblemente difícil, en parte debido a su sistema de control tosco. Los menús complicados tampoco ayudan, y el diseño de los enemigos es irregular. Sin embargo, si quieres descubrir los orígenes de Dark Souls, no hay mejor lugar. El característico diseño variado de enemigos y la fórmula RPG centrada en la exploración de From Software están claramente presentes en Shadow Tower. A veces los mejores juegos son los que saben exactamente lo que son. Black no pretende revolucionar la narrativa ni redefinir géneros, simplemente quiere que dispares y lo consigue de forma brillante. Cada arma parece capaz de atravesar un muro de hormigón, y muchas lo hacen. El sistema de destrucción fue revolucionario para el hardware de PlayStation 2 y Xbox, convirtiendo cada tiroteo en una pesadilla de Michael Bay. Los gráficos se mantienen sorprendentemente bien, con un aspecto más propio de los primeros juegos de Xbox 360 que de la generación anterior. Lo que hace especial a Black no es la innovación, sino su ejecución. En una época donde todo shooter necesita sistemas de creación, árboles de habilidades y decisiones morales, la pureza de Black roza la rebeldía. Para la mayoría, Sin fue un juego olvidable publicado por Activision a finales de los 90s. Empecemos por lo malo.
sí tenía muchos fallos, no era para todos, pero algunos ni siquiera tenían sonido. Aunque se solucionó rápidamente con un parche, uno de más de 30 MB sería inaceptable en una época donde la gente no tenía internet o usaba conexión telefónica. El problema era tan grave que Activision ofreció enviar CDs con el parche a quienes no podían descargarlo. Por desgracia, aunque los parches solucionaron los problemas, el daño ya estaba hecho. Pero este no fue el peor problema del juego, tuvo la mala suerte de lanzarse al mismo tiempo que Half-Life. Sin fue el juego que tuvo que competir directamente con él. De hecho, gran parte de los fallos de Sin se atribuyeron a intentar adelantarse a Half-Life en su lanzamiento. Sin no fue el mejor juego de la historia, pero era bueno. Era un juego de disparos en primera persona accesible con mucha acción y una historia lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado. Desarrollado por Arkane Studios, quienes posteriormente crearon Dishonored y Deadloop, que aún trabajan en Marvel's Blade. Dark Messiah of Might and Magic es un RPG de fantasía medieval de 2006, ambientado en el universo de rol de Might and Magic. En resumen, Dark Messiah es muy divertido y se adelantó a su tiempo por la forma en que permitía a los jugadores desarrollar sus personajes y aprovechar los peligros del entorno, con el fin de obtener ventajas en combate. Ha dividido a la crítica durante años, mientras algunos elogian su libertad de juego, su sistema de combate y sus elementos del mundo abierto. Otros lo critican por su repetición y su historia llena de clichés. Antes se vio eclipsado por The Elder Scrolls 4 Oblivion, que había cautivado a los jugadores solo unos meses antes. En los anales de las mascotas olvidadas, Bong pasará a la historia como una de las inclusiones más desafortunadas. El primer juego de esta mascota de TurboGrafx 16 es en realidad un plataformas 2D extremadamente entretenido, con un diseño de niveles interesante, una mecánica sólida y una curva de dificultad justa. Naturalmente quedó eclipsado por Super Mario World en 1990 y Sonic el Erizo en 1991. Aún así, si te invade la nostalgia, vuelve a jugar a este injustamente olvidado juego de plataformas 2D. Si bien los gráficos están claramente desfasados, incluso para los estándares de 2006, Wild Arms 4 presentaba un sistema de batalla único conocido como sistema Hex. Antes de Wild Arms 4, las batallas en la saga se desarrollaban mediante los clásicos combates por turnos. En la cuarta entrega, este sistema se reformuló en lo que solo puede describirse como una fusión entre los RPGs de estrategia y los de combate por turnos. Wild Arms 4 también incluye algo que se considera una rareza entre los RPG japoneses, y más aún entre los RPG japoneses en general: plataformas. El juego abandona el concepto de mapa del mundo. En su lugar, los jugadores se desplazan de pueblo en pueblo a través de un escenario lineal y continuo, al estilo de Final Fantasy X. Lo que realmente destaca de esta característica son las transiciones entre la tradicional perspectiva cenital y la de un juego de plataformas 2.5D. Además de todo esto, Wild Arms 4 tiene una historia increíble con personajes que se desarrollan de forma significativa. Cover Ops es un juego de acción pura, no de terror. Sin embargo, es innegable la clara influencia de Resident Evil. Las cámaras fijas, los entornos pre-renderizados, los controles, el ritmo, todo está presente. Y lo que es más importante, este juego presenta conceptos realmente fascinantes que otros juegos deberían haber adoptado. En Cover Ops, te infiltras en un tren secuestrado para detener a un grupo terrorista. Todo el juego transcurre en ese tren, que a pesar de los constantes viajes de ida y vuelta que requiere la premisa, es el escenario perfecto para una aventura de acción de los 90. Pero lo más importante es que las secuencias de espionaje y puzzles te hacen sentir mucho más que un simple mercenario. Resulta que la jugabilidad al estilo Resident Evil encaja sorprendentemente bien con una premisa al estilo Misión Imposible. Starflight es un RPG de mundo abierto de 1986 centrado en el espacio y el combate. Ambientado en el año 4620, una antigua raza alienígena está provocando llamaradas estelares que destruyen a toda criatura viviente. Tu personaje, capitán de una nave espacial, es enviado a explorar la galaxia en su búsqueda. Así te aventuras por los sistemas solares con la esperanza de reunir pistas que te ayuden a destruir el planeta de cristal antes de que aniquile tu sistema solar. La belleza de Starflight reside en su jugabilidad increíblemente impredecible a medida que se desarrolla la historia. No hay un camino predefinido, por lo que puedes alternar entre minería, combate con vehículos y diplomacia alienígena, que implica formar una tripulación para tu nave compuesta por humanos y alienígenas. Pero si por ejemplo, el oficial de comunicaciones de tu tripulación comete un error al gestionar un encuentro alienígena, o si interpretas mal las lecturas de los sensores, todo tu equipo podría morir o ser aplastado por la gravedad. Este toque retro te mantenía alerta.
La mayoría conoce y destaca a Sori Soeiro por Deadly Premonition, su extraña, tosca y a veces genial parodia de Twin Peaks, pero después de eso Sori creó un juego completamente diferente, un bizarro, ultra violento, pero en última instancia conmovedor juego de plataformas llamado The Missing J.J. McPhail and the Island of Memories. Juegas como la propia J.J. mientras busca a su mejor amiga desaparecida Emily, de quien está secretamente enamorada. Las cosas se complican rápidamente cuando descubre su propia inmortalidad y se ve obligado a autolesionarse repetidamente para resolver una serie de puzzles de plataformas. Es extraño, es feo y es desagradable, pero también es emocionalmente honesto y audazmente transgresor en su análisis de la discriminación y la heterosexualidad obligatoria. Además es un juego realmente único, aunque pertenece a un género conocido, su jugabilidad y sus gráficos son diferentes a todo lo que hayas jugado. A Bard's Tale es un RPG de fantasía con la típica mecánica de acción y rol. Tu personaje es el bardo, un músico cínico que vaga por el país en busca de dinero y aventuras amorosas, pero el destino le tiene reservado otro camino, convirtiéndolo en un héroe de su pesar, en una misión para rescatar a una princesa atrapada en una torre maligna. Además de su ambientación inmersiva y su sistema de combate intuitivo, el humor del juego es increíble. Tampoco se centra tanto en el botín como la mayoría de los juegos de exploración de mazmorras, donde constantemente tienes que recolectar y organizar tu inventario en submenús. A veces el narrador rompe la cuarta pared debido a la imprevisibilidad de la historia del bardo. Por supuesto, esto no sin una réplica sarcástica del propio bardo. Desarrollado y publicado por Imanji Studios, Temple Run se lanzó originalmente en 2011 para iOS, antes de ser adaptado para Android el año siguiente. El primer juego de la efímera saga Temple Run fue un título móvil enormemente popular, hasta el punto de que a mediados de la década de 2010 incluso se rumoreó la posibilidad de una película. Sin embargo, hoy en día pocos juegan este juego de carreras sin fin en 3D. Aunque Temple Run y su secuela Temple Run 2 han superado los 1.000 millones de descargas, nadie parece hablar de esta reliquia del auge de los juegos móviles de principios de la década de 2010. En retrospectiva, probablemente era imposible que Tomba triunfara fuera de Japón. Este juego de plataformas 2.5D no lineal rebosa del característico colorido, la vitalidad y la energía japonesa. Esperar que un juego tan peculiar tuviera éxito fuera de su país de origen es probablemente injusto. Rejugar Tomba ahora te sumergirá en un mundo de plataformas de exploración al estilo Metroidvania, adelantado a su tiempo y con algunos de los diálogos más divertidos y disparatados de los juegos de los 90s. Wonder Boy in Monster World es un RPG de acción de desplazamiento lateral de 1991. Tu personaje, Shion, tiene la misión de salvar el mundo de los monstruos del malvado rey demonio. Para ello viajas a través de las 6 tierras interconectadas del reino, corriendo, agachándote, saltando y aniquilando a tus enemigos. Cada tierra tiene un jefe temible y está poblada de monstruos, y con un solo archivo guardado, no necesitas que te recuerden recolectar los valiosos corazones. Lo que distingue este juego de otros títulos similares a Zelda es la escasez de recursos. Los corazones son muy limitados, la magia es costosa y necesitas dinero para todo, por lo que debes reiniciar y tratar de avanzar más después de cada derrota. Es cierto que Shion se mueve un poco lento, pero el juego mantiene las distancias cortas para que jugar no se vuelva tedioso. Si bien Wonder Boy in Monster World no es revolucionario, sus controles, mecánicas de combate e historia lo convierten en una historia que vale la pena. Originalmente un clásico de las recreativas, antes de ser adaptado a consolas domésticas como la Sega Dreamcast, Crazy Taxi fue uno de los videojuegos más populares de finales de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, hoy en día sus gráficos rudimentarios y su jugabilidad de arcade relativamente simple quedan eclipsados por los lanzamientos de conducción más recientes. En Crazy Taxi, los personajes, acompañados de estridente música punk rock, recorrían a toda velocidad una ciudad, recogiendo clientes y llevándolos a su destino antes de que se acabara el tiempo. A pesar de su jugabilidad adictiva, su estética encantadora y una banda sonora increíble, Crazy Taxi es un juego del que rara vez se habla hoy en día. Clive Barker's Undying se ambienta justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando un viejo amigo en su lecho de muerte te llama para que investigues la maldición que asedia a su familia. En una mansión tenebrosa en la costa de Irlanda, comienzas a desentrañar el misterio de sus hermanos poseídos y la criatura demoníaca responsable de todo. Era un juego de disparos en primera persona clásico, con barras de salud, armas y munición, pero con un toque de magia. La mejor de estas habilidades era escudriñar
que te permitía ver cosas ocultas a simple vista. Usar esta habilidad en los lugares adecuados revelaba parte del misterio y la inquietud que escondía la mansión, y la historia se iba desentrañando poco a poco a medida que explorabas la mansión y sus alrededores. Era inquietante, atmosférico e inmersivo, y ha envejecido muy bien. Desarrollado por Lazy Bear Games y lanzado en 2018, Graveyard Keeper es un juego de simulación de gestión ambientado en un cementerio, con una fuerte influencia de títulos populares como Harvest Moon y Stardew Valley, al igual que los juegos que lo inspiraron. Graveyard Keeper es un juego increíble, sin embargo, a diferencia de ellos, rara vez se mencionan las conversaciones sobre grandes juegos independientes o de simulación de gestión. Originalmente disponible solo para PC, Graveyard Keeper se ha adaptado para dispositivos móviles, así como para Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4. A pesar de esta amplia disponibilidad, Graveyard Keeper es un juego del que pocos han oído hablar, y menos aún jugado. Hemos intentado no centrarnos demasiado en los juegos de Super Nintendo, ya que suelen recibir más atención que las de otras plataformas. Aún así es difícil hacer un video sobre estos videojuegos que fueron injustamente despreciados, sin mencionar Terranigma. Este excelente juego de Quintet pertenece a la misma categoría que títulos como Illusion of Gaia, ya que es un RPG de acción preciso y conciso, con una trama divertida y dinámica, y unos gráficos sencillamente preciosos. No mucha gente lo jugó, en parte porque nunca se lanzó en Norteamérica. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que fueron injustamente despreciados? ¿Cuáles de estos ya jugaste? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.